¿Preparados para sufrir? ¿Preparados para soportar el dolor? Si la respuesta es sí, ¿están preparados para el show de Gabriel Incertis? Pues ¿quién me iba a decir a mí que iba a dedicarle un monográfico de Idiot Plot a la nueva película de Steven Spielberg? Y en serio hago esto con mucho dolor en el corazón porque soy el primero que quería que Disclosure Day, el día de la revelación en España, fuese una gran película. La temática ovni y de extraterrestres siempre me ha fascinado y Encuentros en la tercera fase se cuenta entre mis películas favoritas, así que tenía mucha ilusión por ver cómo Spielberg trataba el tema casi medio siglo después. Pues bueno, al final lo que ha ofrecido es más bien un thriller de espías lleno de agujeros de guión, y aunque tiene algunas buenas secuencias de acción y actuaciones excelentes, al final todo el tema de los aliens no es más que un MacGuffin. Disclosure Day tampoco aporta nada verdaderamente novedoso o significativo al cine de ciencia ficción de extraterrestres y básicamente insiste en la mitología ufológica clásica de Hollywood. Imagino que algún día hablaré del proyecto Blue Beam y de la conspiranoia que explota esta película, pero por ahora vayamos al turrón con los idiot plots del día de la revelación. Tenemos a Daniel, un especialista en ciberseguridad que roba un artefacto de tecnología alienígena y un montón de archivos relacionados con eventos ufológicos y contacto extraterrestre de una agencia secreta del gobierno llamada Wardex, que serían algo así como los Men in Black de esta historia. Pues bien, la peli ya empieza fuerte. Los agentes de Wardex han secuestrado a la novia de Daniel y este deberá entregar los ítems robados para liberarla. Convocan a Daniel en un show de lucha libre profesional y allí le arrebatan la mochila donde llevaba todas las memorias con los archivos secretos y la funda del artefacto de tecnología alienígena. Cuando Scanlon, el villano de esta historia y jefazo de Wardex, descubre que el artefacto no está en la funda y se lo reclama a Daniel, nos damos cuenta de que este siempre lo había llevado en el bolsillo del pantalón. Nada extraordinario hasta aquí. Si los agentes de Wardex no encontraban el artefacto en la mochila de Daniel, pues no tenían más que cachearle para arrebatárselo y fin de la película. Pero no, resulta que hay algo con lo que los espectadores no contábamos, y es que el artefacto debe funcionar como una especie de arma, porque Daniel, con la mano enfundada en un guante de plástico, lo extrae de su bolsillo para amenazar a los agentes de Wardex y posibilitar así su huida. La pregunta es, si el artefacto es una especie de arma, o al menos es tan peligroso que se puede utilizar como tal, ¿cómo es posible que los agentes de Wardex no hubiesen cacheado a Daniel en cuanto se hicieron con él? ¿No es acaso prescriptivo cachear a un detenido por si llevara algún arma encima, y más aún si esta consiste en un peligroso artefacto alienígena de altísima tecnología? ¡Idiotas! Bueno, podemos pensar que esto es un despiste puntual, pero como seguiremos viendo, la película se basa fuertemente en la exasperante inoperancia de los agentes de Wardex Corporation para que la trama pueda avanzar. El caso es que Daniel y Jane huyen en un coche y ahí Boyd, un subalterno de Scanlon, sale disparado para perseguirles, pero su jefe le detiene para humillarle diciéndole que un ratón de oficina le ha vencido. Pero ¿no está huyendo Daniel con un peligroso artefacto alienígena y la información más sensible y confidencial de la historia de los Estados Unidos? ¿Por qué entonces Scanlon detiene a su subalterno para que no lo persiga? ¿No es acaso mejor que lo persiga? ¡Idiota! Ah, que resulta que luego nos enteramos por Daniel que estos vehículos tienen un dispositivo de seguimiento, por lo tanto no hay tanta prisa. Pueden encender en ese momento el dispositivo de rastreo y localizarles rápidamente. No obstante, Wardex no hace tal cosa, nunca hace uso de tal función. En vez de rastrear la posición del vehículo inmediatamente y por pura lógica haber dejado que Boyd les persiguiera por si el rastreo se demorase, lo que acaba pasando es que Daniel y Jane consiguen escapar y llegar en taxi a un lugar seguro donde no les pueden localizar. ¡Idiotas! Pero lo dramático es que a pesar de las continuas meteduras de pata de los agentes de Wardex, el inútil de su jefe rechaza la ayuda del ejército y del FBI, que ofrecían miles de efectivos para detener a Daniel. Imagino que en algún momento de la película se sintió tremendamente idiota por no haber aceptado la ayuda. La siguiente ocasión en la que los agentes de Wardex tienen la oportunidad de exhibir su estulticia es cuando Daniel y su novia Jane están escondidos en una casa de campo. Daniel se ha ido a llamar fuera por teléfono para reportarse a Hugo, el líder de los disidentes de Wardex que quieren publicar los archivos, porque no tiene cobertura en la casa. Al regresar, y después de haber sido advertido por la reportera del tiempo Margaret de que les han localizado, comprueba que efectivamente los agentes acaban de llegar en al menos 7 vehículos. Son un montón de gente. Podrían llegar a ser 28 personas si contamos a 4 por vehículo, lo que hace todavía más alucinante que ninguno de ellos estuviese apostado controlando los alrededores. Todos se concentran en la casa con tal empeño que Daniel se puede acercar por detrás desde un campo absolutamente abierto y sin obstáculos sin que nadie le vea, como si fuera invisible. Llega a meterse en uno de los coches que por supuesto estaba abierto y con las llaves dentro y sale a lo loco a rescatar a su novia. En una bastante increíble maniobra que solo puede salir bien porque, como venimos viendo, estos agentes son idiotas, Daniel huye con su novia perseguido por 6 vehículos.
Uno se pregunta si, como establece la película, esta información que lleva Daniel está clasificada con el nivel más alto de confidencialidad y bajo ninguna circunstancia puede salir a la luz, porque esta agencia no tiene helicópteros a su disposición, algo que parece bastante estándar de una operación de busca y captura como esta en la que el objetivo ya ha sido localizado. Consecuencia, en un paso estrecho el perseguidor más próximo tiene un accidente bloqueando convenientemente la ruta al resto de vehículos. De esta forma, Daniel y Jane tienen tiempo de simular un despeño y esconderse detrás de una roca a esperar, por alguna razón desconocida, a que lleguen los agentes para marcharse. Independientemente de la razón por la que se quedaron ahí agazapados tras la roca, obviamente estaban ya relajados sabiendo que estos agentes son unos auténticos paquetes en lo suyo, por lo que se ve que no sintieron la necesidad de apurarse. Pero la imagen de los agentes asomándose al precipicio, rascándose la cabeza, mientras los héroes se encuentran a 1 metro de ellos detrás de una roca, lo siento, pero pertenece más al registro de los dibujos animados de Hanna-Barbera que a un thriller medianamente serio. Ahora, imaginad la misma situación, pero con un helicóptero. Daniel y Jane no habrían podido engañar a los agentes y ya sin vehículo y trotando por el monte lo tendrían complicadísimo para escapar de Wardex. Pero como decimos, esta agencia necesita funcionar de la forma menos profesional y más estúpida posible para que la película nos lleve por donde quiere. Bueno, ahora llegamos a un momento de la película donde se concentran 2 idiot plots, pero para entenderlos se hace necesario spoilear un dato sobre el artefacto alienígena. Resulta que puede usarse para conectarse psíquicamente con otras personas. Hay 3 de estos artefactos, pero solo uno está todavía en posesión de Wardex y Scanlon lo utiliza para intentar localizar a Daniel. Pero resulta que Daniel no puede ser contactado por este método porque es un llamado experimentador, un término que usan en Wardex para personas que tienen determinadas características especiales relacionadas con el asunto de los aliens. Pero para no liarnos con explicaciones innecesarias, bastará con que sepáis que Daniel no es permeable al influjo del artefacto, por lo cual Scanlon decide conectarse con la novia de Daniel, Jane. En la escena vemos que Scanlon solo necesita agarrar el artefacto con la mano y concentrarse en algunas fotografías de Jane para lograr contactarla, plantándose allí como si fuera un holograma 3D. El contacto implica una suerte de posesión en la que Scanlon es capaz de manipular a Jane como una marioneta e incluso forzarla a que dé respuestas a sus preguntas contra su voluntad, razón por la cual pudieron localizarlos en la casa de campo. Pues bien, después de su aparatosa huida, Daniel y Jane se esconden en un motel y para evitar que Scanlon, poseyendo a Jane, pueda acceder a información sobre el lugar donde se encuentran, este esconde todos los ítems de la habitación que revelan la localización y el nombre del motel y Jane le pide que la ate a la cama para que no pueda hacerle daño. Por la noche, Jane se despierta, pero no Jane, sino Scanlon a través de ella. Y ahí vemos, con estupor y bochorno, que Daniel, que hasta ahora había sido tremendamente listo y precavido, había recogido la pelota del idiota cuando se fue a dormir, olvidándose de esconder un papel en el que había garabateado unas fórmulas matemáticas que resulta que había arrancado de un bloc de notas del motel en el que figuraba la dirección completa. El muy bobo se durmió con el papel en la mano. Y listo. ¿En serio, Daniel? ¿Te vas a rebajar así al nivel de los agentes de Wardex? En fin, por supuesto, los agentes van para allá, pero no os decía que son idiotas. En vez de montar un operativo discreto, rodear el motel por todos los flancos y esperar a que la pareja salga de su cuarto, los muy melones van a la parte frontal haciendo un montón de ruido y con las luces encendidas para que Daniel se pueda poner alerta tranquilamente y facilitar la huida de Jane con el artefacto por la parte de atrás, donde por supuesto no se ha apostado ningún agente mientras él se queda para retenerles. ¡La Virgen, qué inoperancia! A estas alturas uno ya no espera que la película se enderece y solo queda dejarse llevar a ver qué nivel de comedia es capaz de alcanzar. Y resulta que la película pues no se demora mucho en ofrecer el siguiente chiste. Daniel está detenido en unas instalaciones secretas y Scanlon, muy serio él, quiere sacarle la información acerca de la ubicación del dispositivo alienígena. Está dispuesto incluso a usar el llamado suero de la verdad para doblegarle y que cante todo, pero está claro que Daniel no está dispuesto a soltar prenda. Pero vamos a ver, pedazo de melón, si sabes que Daniel iba con su novia y que ésta no estaba cuando lo detuvisteis, la suma sale sola. El dispositivo, obviamente Scanlon, que me siento ridículo hasta explicándolo en voz alta, lo tiene Jane. Y lo peor es que hace un rato la película nos contó la facilidad con la que Scanlon, usando otro dispositivo, pudo poseer y manipular a Jane y sacarle la información que quería. ¿Por qué de repente Scanlon no solo se olvida de que puede volver a conectarse psíquicamente con Jane para localizar el dispositivo, sino que parece ignorar la posibilidad de que Jane lo tenga? ¡Idiota de campeonato! Bueno, hay otro momento en el que estaría tentado de resaltar la inoperancia de los agentes de Wardex, pero creo que lo salva la conveniencia de los poderes desarrollados por Margaret, la reportera del tiempo que parece ser una experimentadora como Daniel.
Margaret desarrolla la capacidad no solo de hablar y comprender cualquier idioma del mundo, sino de saber cosas sobre la gente que tiene alrededor, detalles de sus vidas, anhelos, traumas. Por un momento, según describe, es como si pudiese meterse dentro de ellas. El efecto práctico es que este poder la convierte en una especie de empata con esteroides, haciendo que cualquiera que la confronte desista porque ella les ha dicho algo altamente significativo para ellos, a menudo adquiriendo el aspecto de un ser querido. Con este poder, Margaret se infiltra donde los agentes de Wardex tienen retenido a Daniel y lo rescata sin apenas resistencia, desarmando emocionalmente a todo el que se cruza en su camino. Y vemos que su poder no solo se aplica individualmente, sino que inutiliza a medio centenar de agentes de golpe que la dejan ir sin más. Maravillosamente conveniente, pero algo me dice que, siendo estos agentes como han demostrado ser durante toda la película, no habrían hecho falta muchos poderes para rescatar a Daniel. De hecho, la película no pierde el tiempo para mostrarnos el siguiente momento en el que Wardex vuelve a demostrar que, como agencia, podría irle mejor representando a cantantes de reggaetón que persiguiendo a tránsfugas con información altamente confidencial. En la que quizás sea la mejor escena de acción de la película, Daniel y Margaret, perseguidos en coche por Boyd, el único agente de Wardex que parece tener más de una neurona funcional, acaban poniéndose a salvo en un tren de mercancías. Y ahí ya les pierden la pista. ¿Cómo? A ver, un tren de mercancías va por una ruta fija sin que cualquier polizón que haya a bordo pueda hacer nada al respecto. ¡Coño, Wardex! Idles a esperar a la siguiente parada, enviad un puto helicóptero, un dron, no sé, algo. Demostrad mínimamente ser aquello que la película pretende que seáis. Resulta muy complicado tomarse en serio la idea de que Wardex es una agencia ultrasecreta que ha tenido acceso a tecnología extraterrestre y que custodia la información de más alta clasificación del gobierno, pero luego les vemos cometer los fallos operativos más básicos, además de que no utilizan ninguna tecnología, ya no digo alienígena, sino humana propia de estas alturas del siglo XXI. Bueno, luego hay otro detalle que no sé hasta qué punto constituye un idiot plot o una exagerada conveniencia o una tontería sin mucho sentido, pero os la cuento porque está relacionada con los idiotas de Wardex. Durante toda la película vemos a Hugo, el líder de los empleados disidentes de Wardex, metido en una especie de plató de televisión en el que parece que están montando un decorado. Vemos a gente llevar escaleras, ventanas, paredes. Luego vamos constatando que Hugo parece ser el que dirige el proyecto de lo que sea que estén armando allí, para finalmente revelarnos que se trata de una reproducción de la casa familiar de Margaret, en donde pasó su infancia. La razón de esta reconstrucción es crear un entorno familiar que le ayude a Margaret a desbloquear un recuerdo de su infancia que tiene reprimido. Presuntamente, el desbloqueo de este recuerdo reprimido le permitiría usar su don en todo su potencial. Lo gracioso de esto es que parece que nos están contando en serio que un grupo de empleados de una agencia secreta asociada al gobierno de Estados Unidos, básicamente analistas de datos, informáticos, expertos en ciberseguridad, espías, etc., se han convertido en carpinteros, ebanistas y decoradores de Broadway altamente competentes, capaces de reproducir hasta el mínimo detalle la casa de la infancia de una tercera persona. ¿En base a qué materiales? Porque una cosa es reproducir el exterior de una casa que posiblemente siga existiendo, pero es que incluso reproducen la habitación de la infancia de Margaret hasta el más mínimo detalle: mobiliario, pósters, papel de pared, peluches, fotografías, libros, juguetes, colgantes. ¿De dónde sacaron toda esa información? ¿Y cómo lo construyeron tan rápido? Puede ser que el alien conocido como Invivo 17 se lo canalizara por telepatía o visiones a Hugo, pero es que la película no aclara nada, y uno no puede evitar preguntarse si todo aquel montaje era necesario cuando existen técnicas psicológicas para desbloquear recuerdos infantiles que quizá habrían funcionado igualmente. No sé, el caso es que se siente un poco forzado, como que Spielberg concibió primero la escena y luego ya se puso a darle a la cabeza para ver cómo llegaba a ella, sin pensar en quizá cómo se verían un montón de agentes secretos disidentes de Wardex pasando semanas en eBay buscando peluches retro de Beanie Babies y pósters de las Spice Girls. Pero vale, pongamos la presunta idiotez de esta última escena en cuarentena y centrémonos en lo que viene a continuación: los idiotas de Wardex. Los malos localizan la nave donde Hugo y los disidentes habían armado la réplica de la casa de Margaret. Esta, con el poder del artefacto alienígena y su potencial ya desbloqueado, consigue invisibilizar todo lo que hay en la nave: la reproducción de la casa, los camiones de bomberos y todos los que allí se encuentran. Sin embargo, Scanlon constata en una imagen de visión térmica, en una pantalla, que allí hay gente, pero solo acierta a decir que ahí hay algo raro. A ver, la capacidad del aparato por producir invisibilidad no debería resultarle ajena si un tipo se volvió literalmente invisible delante de él al tomarlo con la mano desnuda. Por lo que uno se pregunta por qué narices no asume la posibilidad de la invisibilidad y no usan la visión térmica para monitorizar la posición y movimientos de los que se encuentran en la nave.
En vez de eso, se produce una escena tan cómica como ridículamente innecesaria, porque a nadie se le ocurre usar la visión térmica que ya nos habían mostrado que tenían disponible. Estos tíos son de verdad idiotas. Finalmente, Scanlon tiene una oportunidad más de demostrar que no estaba a la altura de su cargo. Justo cuando había llegado con sus hombres hasta Margaret en la emisora de televisión, decide darse por vencido y dejar que ella revele la información ultra secreta a todo el mundo, a pesar de que su subalterno se moría de ganas por terminar la faena cuando la tenía ahí, al alcance de la mano. Claro que Margaret ahora disponía de un nuevo artefacto alienígena gracias a que Jane había aparecido ex máquina para entregárselo, y dado que ya nos habían sugerido que era un arma muy poderosa, aunque nunca sabremos cómo exactamente podría usarse de forma ofensiva y qué es lo que hacía para que todos se cagasen tanto en cuanto alguien la blandía, pues Scanlon se achanta y se dice a tomar por culo, y se sienta en un sillón a contemplar el espectáculo. Y es justo en ese preciso instante cuando me gusta imaginar que Scanlon pensó: si idiota tengo que ser un rato. Además, idiota pura sangre. El ejército me había ofrecido todos sus medios y el FBI podía poner 12.000 agentes a mi disposición. Y yo me hice el sobrado pasando de helicópteros, drones y otras tecnologías avanzadas del siglo XXI para dejar que los inútiles de mis hombres hicieran el imbécil con cochecitos y pistolas. He tenido que quedar como un auténtico gilipollas. Pues mejor me quedo aquí sentado, calladito, a ver si pasa el marrón rápido. Y bueno, quizá el pobre Scanlon nunca sepa hasta qué punto él y sus hombres se merecen el apelativo de Men in Black de Temu, con el que los bautizó mi colega Jorge Tejera del Árbol Blanco. Imaginemos que por lo que fuera a Scanlon le hubiese resultado imposible seguir usando el artefacto alienígena para poseer a Jane, porque elucubremos, dado que la película no lo aclara, el hecho de que ella esté en posesión de otro artefacto igual de alguna manera la protege. El caso es que sabemos que Scanlon ya sabía que Jane y Daniel se habían ocultado en el convento de Santa Clara la noche en la que escaparon de las garras de Wardex, y que Jane tenía una conexión especial con aquel lugar. Y por otra parte sabemos que, cuando Jane huyó con el artefacto, se ocultó de nuevo en el convento de Santa Clara, porque Margaret se lo dice a Daniel gracias a sus poderes cognitivos. Y me estás diciendo que a la agencia que tiene que velar por el secreto más secreto de todos los secretos de los Estados Unidos no se le ha ocurrido poner un par de agentes a vigilar el convento por si Jane aparecía por allí. En fin, idiotas. Oye, y Jane también parece un poquito idiota, porque ella misma le había confesado a Scanlon que había pasado la noche en Santa Clara. ¿Para qué arriesgarse a volver a un sitio que, en condiciones normales, estaría bajo vigilancia? Pero, ¿y si Jane ya intuyó que los malos eran una panda de idiotas y por ello volvió igualmente al convento? Y voy con un último clavo en el ataúd de la idiotez de Wardex. Al principio de la película nos cuentan que Wardex intuye que los 12 empleados que no han venido a trabajar están relacionados de alguna forma con el robo de documentos y del artefacto perpetrado por Daniel. Si es así, ¿por qué Wardex no fue rastreándolos inmediatamente uno por uno? Esa parecía la forma más fácil y rápida de encontrar a Hugo. En cambio, solo descubren dónde está Hugo después de que 2 de esas personas entraran por casualidad en la habitación en el momento en el que Hugo hablaba remotamente con Scanlon. Si se hubieran puesto manos a la obra a rastrear a los 12 desde el momento en el que sospecharon de ellos, muy probablemente podrían haber sorprendido a Hugo antes de que siquiera terminase la réplica de la casa. De nuevo, idiotas. Y la película tiene un sinfín de problemas más, muchísimos, pero por razones temáticas me he querido concentrar en el idiot plot más relevante, el que se deriva de unos antagonistas tan inútiles que producen en la historia un resultado equivalente al de una trama en la que no hubiesen existido. Efectivamente, su inoperancia es el motor de la historia en el sentido de que sirve para rellenarla, porque si no, apenas hay historia. Los personajes reaccionan a sus avances e injerencias, pero continuamente salen airosos de ellas porque resultan espectacularmente incapaces. Como hemos visto, los agentes de Wardex no parecen entrenados para realizar operaciones de campo, no utilizan helicópteros ni drones, no se despliegan en distintos flancos para controlar el perímetro, no se les ocurre poner vigilancia en lugares obvios o se les olvida usar el artefacto para dar con Jane, no rastrean a los sospechosos desde el minuto 1, no utilizan tecnologías de seguimiento. Además, el viejales de su jefe insiste en ser él el que utilice el artefacto alienígena para conectarse psíquicamente con aquellos a quienes persigue, a pesar de que produce un desgaste físico considerable, y casi le dan un par de yuyus, por lo que tendría más sentido usar agentes más jóvenes y físicamente mejor preparados o turnarse con ellos.
Que, hablando del artefacto alienígena, no me saca nada más de una película que pretenda tener algo de ciencia ficción que un objeto que parece más un artefacto mágico. El dispositivo alienígena es el colmo de los comodines narrativos para solucionar la trama y seguir adelante. Basta agarrarlo con la mano desnuda que puedes lograr todo lo siguiente sin que quede muy claro si hay alguna base lógica para esta disparidad de propiedades. Puedes teletransportarte psíquicamente, incluso con una imagen holográfica de ti mismo, a un lugar de tu elección. Puedes poseer el cuerpo de otra persona y manejarlo, incluso forzarle a dar respuestas contra su voluntad. Puedes hacer que tú y toda la gente con la que estás y todo lo que te rodea se haga invisible para que todos puedan escapar fácilmente de los malos en un gran grupo invisible. Eso sí, tú como invisible sí que podrás ver otras cosas invisibles porque patatas. Puedes reparar inmediatamente el equipo de la estación de televisión después de que los malos lo bombardearan para impedir que emitieras las evidencias de vida extraterrestre. Y mejor aún, puedes soltar el cacharro que la estación, a pesar de tener los interruptores de los generadores apagados y la corriente general destrozada a bombazos, seguirá funcionando, porque patatas. Y a ver, que tampoco los buenos es que se salven de la estulticia. Un idiot plot central en la película es que nunca se justifica por qué Daniel, nada más robar toda la información, no la sube directamente a internet. Cuando al principio él y Jane huyen de Wardex en un coche que les han robado, se pone en contacto con Hugo para reportarse y recibir instrucciones. Ahí Hugo le dice que tendrá que ser él el que lleve la mochila con las pruebas y este, despechado porque ya había cumplido su parte robándolas, manifiesta su intención de subir todo a internet. Entonces Hugo le responde con contundencia: no puedes y bajo ninguna circunstancia lo hagas. El caso es que te quedas esperando cuál será la gran razón que explique por qué no puede hacer eso. Si se trata de revelar la información a todo el mundo, seguro que debe haber una buena razón para no subir los archivos a un servidor seguro o a varios servidores simultáneamente y destruir luego las tarjetas físicas para quitarse un problema de en medio. Porque de esta manera Hugo podría descargar los archivos inmediatamente y Wardex ya no tendría ninguna razón para ir persiguiendo a Daniel por ahí. Pues, oh sorpresa, esa razón nunca llega. Daniel, imagino que como la audiencia, preguntándose por qué cojones no podría subir los archivos y listo, debe llevar toda la mandanga consigo a través del país, a punto de perderlo todo en varias ocasiones, para que pueda darse la gran revelación de una forma más dramática, más peliculera, en una estación de noticias local, donde Margaret pueda hacer una introducción digna de una presentadora de noticias. ¿Tenían los disidentes de Wardex un segundo motivo secreto? ¿Quizá compartir las pruebas de vida extraterrestre al mismo tiempo que le daban a la presentadora de noticias local, Margaret, una exclusiva que la catapultara a la fama? ¿Valía por ello poner en riesgo la vida de tantas personas? En fin, que nada tiene mucho sentido. Como decía al principio, nunca imaginé que la nueva de Spielberg iba a acabar teniendo su propio vídeo de Idiot Plot en mi canal, pero aquí estamos. Ahora solo me falta ver el nuevo mockbuster de Asylum, que se estrenó unos días antes de la peli de Spielberg, para ver si, al menos a nivel guión, resulta más sólida, lo que sería realmente épico. Hablo de Alien Disclosure Day, una peli que promete mandanga, aunque después de haber analizado la de Spielberg, temo seriamente que en este sentido no la supere, lo cual sería una extraña decepción otra vez. Bueno, esto fue todo. Cuéntame en los comentarios qué te pareció Disclosure Day y qué cosillas encuentras por ahí que no haya comentado yo y que valga la pena apuntar. Y si te ha gustado el vídeo de hoy, pues lo de siempre. No te olvides de dejarme ese like, suscríbete y activa notificaciones para recibir mi mandanga recién hecha. Y nos vemos pronto. ¡Chao!